Hemos viajado ya 9 años desde la firma del acuerdo. Han pasado varias cosas entre tanto. El famoso plebiscito que indudablemente le dio un primer golpe. Después el gobierno que dijo en su consigna que había que hacer trizas la paz. Una decisión popular, igualmente, 2 seguidas, en donde, sin que hubiera una gran distancia, una parte, al parecer ligeramente mayoritaria de la población, decidió que los procesos de paz debían ser enfrentados más que seguidos, más que profundizados. La misma disputa sigue en estos años. No es una sociedad unida alrededor de la construcción de la paz, sino que es una sociedad ambivalente. Muchos millones de personas quieren la paz, sobre todo en los sectores más excluidos, pobres, de gente trabajadora, donde se ha sufrido la violencia, mientras que otros sectores ajenos relativamente a esa violencia han decidido intentar cortar los caminos de la paz. Eso lo estamos viviendo hoy también. Quizás el que no sea una unidad, un bien común, no sea concebido como eso, un bien común de la sociedad colombiana, la paz, tal como dijese Bolívar alguna vez y tal como dice la Constitución del 91, es quizás el primer factor por el cual el proceso de paz aún no puede mirar un 100% de ejecución. Pasados 9 años se han perdido años. Los resultados serían indudablemente mejores. Ya los que analizan la historia y las generaciones posteriores determinarán si es que en verdad quienes firmaron de un lado, de parte del Estado, querían hacer un acuerdo de paz. Y lo digo porque he estudiado el acuerdo, voluminoso que es, he encontrado más o menos 3 ejes fundamentales. No cubren todo el aspecto y fundamentalmente lo que llamamos la reintegración del combatiente, la integración, sino los temas más propiamente colectivos de la sociedad. El acuerdo 1 es todo un eje, la reforma agraria de la que aquí ya han hablado. Es lo que más avanza, pero avanza en este gobierno. El segundo eje le llamo inclusión del territorio. Aquí aparece una gran cantidad de artículos alrededor de cómo el territorio que ha sido testigo de la guerra progresa, se integra a un desarrollo nacional más equitativo de lo que ha sido hasta ahora. Somos el segundo país más desigual del mundo, a veces cuarto, a veces tercero. Somos hoy el primero en toda la América. Bonita sería la pregunta de por qué 34 años, 30 años después de la Constitución del 91, que pregona como su eje fundamental construir un Estado social de derecho. Que un Estado social de derecho tiene 2 conceptos, el Estado de derecho clásico liberal. Nos regimos por normas, se obedecen las normas, pero la palabra social es que esas normas tienen que ir en función de la equidad social. Precisamente reconocía la Asamblea Constituyente del 91 que uno de los principales problemas, yo diría el principal, es la inmensa desigualdad social de Colombia. Como un país a tan grandes escalas de desigualdad, que lo colocan como el primero de América y entre los 4 primeros del mundo, puede ser pacífico? Si uno mira a los países más desiguales del mundo, en realidad ninguno es pacífico. Y entonces hay una articulación entre desigualdad y violencia. Este tema ha sido analizado desde hace mucho tiempo. Pero si la Constituyente propuso equidad social, y ya no me refiero a este acuerdo de paz, que lo vuelve a repetir, pero muchos años después de la Constitución del 91, ¿por qué no lo alcanzamos? Y aquí, obviamente, tenemos que discutir en términos políticos. El tercer eje, que ya no es la reforma agraria, que ya no es la sustitución del territorio o el progreso del territorio, es la verdad. Una gran parte del esfuerzo, y esto no estaba propiamente en la Constitución, este es un tema nuevo, discutido a partir de procesos de paz recientes, quizás el proceso con los paras desató esta discusión sobre la verdad, pero la verdad en Colombia se quiso en el acuerdo que tuviera un tribunal único. El tribunal se llama la JEP en este momento. Se dijo en el acuerdo es que allí a ese tribunal judicial de la verdad debe llegar hasta los narcotraficantes. Es decir, la intención de hacer llegar en sus declaraciones, confesiones, a todo actor de la violencia en ese momento vigente, en los años previos, pues era la idea de construir en el entrecruce de confesiones y declaraciones una verdad jurídica. No se estaba hablando exclusivamente de una verdad histórica, que también tuvo su comisión de la verdad y presentó su informe de varios tomos, poco publicado, Gloria. Si la comisión de la verdad no logra, o más bien nosotros, porque ya se liquidó como gobierno nacional, intentar que sus contenidos, vastos en extensión, puedan llegar a la niñez colombiana, a la sociedad colombiana en su conjunto,
pues la Comisión de la Verdad hizo un libro que queda metido en los archivos y que no se conoce en realidad por la sociedad. Pero vamos a analizar tema por tema. Ya ustedes tienen los datos de la reforma agraria. De 3 millones de hectáreas vamos acercándonos a 1. Ese 1 en un 80% se consiguió en nuestro gobierno. Por una decisión política, nosotros desde hace décadas pensamos que la equidad social en el campo tiene que ver con la distribución equitativa de la tierra fértil, no de cualquier tierra. Y que en esa medida pues hemos implementado primero por diversos medios normativos existentes. No ha sido posible cambiar las normas y es necesario cambiar las normas si queremos rapidez en el tiempo. Esto se explicó ya, creo, no sé si lo repita. Las normas no nos permiten rapidez. Las normas existentes están hechas para el gran poseedor de tierras. No lo ha querido cambiar el Congreso. No estuvieron en el fast track. Se le hizo conejo a normas que permitan rápidamente distribuir la tierra en Colombia. Estaría hablando yo de 15 millones de hectáreas incluso, que son las tierras fértiles que hoy están en poder de la ganadería extensiva, es decir, que son absolutamente irracionales desde el punto de vista económico. Su uso es irracional. Cuando se examina cuánta tierra fértil está en una ganadería extensiva, es decir, no produce, pues llegamos a 15 millones de hectáreas. Si esas 15 millones de hectáreas fueran agricultura, como el uso y la calidad de su tierra lo indica, pues tendríamos no solamente 1 millón de puestos de trabajo, más o menos, sino una equidad mucho mayor en la vida social del campo colombiano. El hacendado no tendría el poder político que hoy tiene, un hacendado improductivo, no es lo mismo que un empresario agrario, es una herencia de España feudal, incluso de la esclavitud, y tiñe de premodernidad las instituciones y el pensamiento político de Colombia. Por eso es que en Colombia se generó el paramilitarismo. Es en los ejércitos privados del narcotráfico, que se volvió hacendado en Colombia. Esta es una historia también reciente. Pero el principal sistema de lavado de dólares del narcotráfico, después de la destrucción de los carteles, sobre todo de Panamá, el papel que cumplía los bancos en Panamá y del señor Noriega, fue lavar los dólares en la compra o en la adquisición forzosa y violenta de la tierra. Por eso tenemos millones de desplazados y este proceso no se ha reinvertido. Por eso solo tenemos 1 millón de hectáreas, ya deberíamos tener las 3 o estar cerca de ese número, y de las 7 millones de hectáreas tituladas es diferente repartir que titular. Aunque la repartición tiene que haber una titulación, no toda tierra titulada es para repartir, porque son personas que viven por generaciones en sitios donde nunca se ha escriturado la tierra. Este es el punto de mayor avance y necesita normas mucho más eficaces. La jurisdicción agraria en el Congreso está detenida. La reforma agraria no fue excluida de la Comisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Luego aquí debería haber una veeduría, señor Miroslav. No porque no hayamos avanzado, no porque este gobierno no hizo lo suficiente, lo hizo y lo está haciendo. Y alcanzaremos más antes de terminar, sino porque las normas vigentes no lo permiten. Y el acuerdo de paz dice, y la declaración unilateral de Estado presentado al Consejo de Seguridad Nacional Mundial de Naciones Unidas dice, si las normas no lo permiten, se cambian las normas. Y el Congreso de Colombia no es consciente, por la lucha política, de este compromiso que el mismo Congreso de la República hizo y que el gobierno del entonces hizo en la declaración unilateral de Estado. Que se puede, porque lleva 1 millón de 3 millones de hectáreas. Aquí hay procesos todavía más complejos, cómo se lleva el crédito, cómo se logra producir, cómo se logra asociar la producción, cómo esa producción se puede agroindustrializar, etc. Pero empezamos porque hay que tener tierra y solo va a 1 millón de hectáreas. La transformación del territorio está muy quedada. No ir al territorio que dejó las FARC y que fue abandonada la violencia allí por parte del Estado, no ir a ese territorio fue lo que permitió que otros grupos coparan estos territorios. ¿Quién decidió no ir al territorio? Uno podría decir el que se inventó la consigna de hacer trizas la paz. Pero creo que aquí hay un problema atávico de la oligarquía colombiana. Colombia es en realidad centralista. Sus recursos públicos y obviamente los privados se invierten fundamentalmente en Bogotá, Medellín y Cali, ya tiene problemas. Es un centro andino, altiandino, que es donde se ha depositado el poder político de Colombia desde hace mucho tiempo, siglos, 2 siglos y más atrás. Esta ciudad pues fue creciendo en la misma colonia española, la querían hacer parecer a Madrid, y ha excluido por razones étnicas los demás territorios de Colombia. El racismo existe en Colombia.
no porque existan razas, sino por la concepción que ha dominado la política. Se sigue considerando a la persona negra esclava, sigue considerando a la persona mestiza siervo. La mente premoderna sigue existiendo en el poder político de Colombia. El criterio de igualdad y equidad es nomás discurso. Y esto ustedes lo pueden ver en el mapa. Todo el litoral pacífico es increíblemente abandonado. Es el único pacífico de todo el planisferio abandonado. Todo el Pacífico en sus bordes, asiáticos, australianos, americanos, latinoamericanos, es relativamente rico. Es la parte más rica de la economía mundial hoy, que ya no es el Atlántico Norte, es el Pacífico. Y aún así, Colombia es el único país que decidió tener su litoral pacífico pobre, muy pobre. Selvático es y poblado por poblaciones mayoritariamente negras e indígenas, abandonado a su suerte. El único lugar de alguna actividad económica es Buenaventura, y lo es porque allí está el principal puerto de Colombia, pero no mira el municipio de Buenaventura, lo usa. Los dueños del puerto viven aquí o fuera del país, algunos en Dubái. Es el principal puerto de exportación de cocaína de Colombia. Viene abandonando esa posición por nuestro trabajo de estos años. Se desplaza al Ecuador con la violencia. Pero el litoral pacífico sigue siendo el lugar más pobre del país. Y lo es también los sures del Caribe, etcétera. La mayor parte del territorio colombiano está abandonado. No vive la mayor parte de la población, pero allí está la cuna de la violencia, no por culpa de la población, sino por culpa del abandono y la exclusión, por culpa de la desigualdad social. Zonas que tienen en algunas de sus partes, el sur de Nariño, el litoral pacífico, el litoral pacífico del Cauca, parte de Chocó, las zonas de mayor producción de narcóticos, de cocaína, las selvas del Catatumbo, como sabemos aquí, ya en la frontera con Venezuela, y expandiéndose al otro lado de la cordillera oriental, en límite con Ecuador, el Putumayo, selvático, amazónico también, y abandonado también. O sea, hay una correlación estrecha, no solo entre hoja de coca y selva, que lo es biológicamente, sino fundamentalmente entre hoja de coca y pobreza y exclusión. Claro, uno se preguntará entonces, si esto es una realidad, ¿es posible solucionar el problema del narcotráfico por la vía de no pensar en cómo se incluye el territorio excluido? Y aquí entonces las fórmulas violentas cunden, pero no tienen eficiencia. Son muertos y muertos sin soluciones. Es un poco la discusión de los días que estamos viviendo. ¿Tirar misiles es suficiente? ¿O lo suficiente es que estas personas que cultivan hoja de coca, empobrecidas desde generaciones atrás, progresen lícitamente? No se necesitan misiles. Claro, tampoco se puede ser ingenuo, como para que el Estado no tenga su propio poder. Pero lo principal es el diálogo en estos territorios. El acuerdo de paz lo vio, lo previó, lo vivió, porque sus integrantes vivían en estos territorios. Pero los dueños del Estado, políticamente hablando, nunca han actuado en función de la solución. Nunca. Son territorios excluidos y siguen siendo excluidos. Yo me puse a investigar las inversiones públicas que se han hecho y se pensaban hacer hacia el futuro. ¿Por qué el cuadro de vigencia futuras, que es el intento de comprometer recursos públicos hacia el futuro de un gobierno, hacia los otros gobiernos, porque las obras públicas demoran en hacerse más de un gobierno, o se empiezan a hacer es al final de un gobierno y necesitan recursos del otro, se emplea este mecanismo, que no es un cuadro de planificación? ¿Por qué ese cuadro de vigencia futuras, cuando uno lo pone en un mapa, resulta que está entre Bogotá, Medellín, algo Cali y algo Barranquilla? Y fundamentalmente en un 95% las obras públicas son carreteras de doble calzada, 4G o 5G, como lo llaman, grandes autopistas. Hasta ahora ninguna autopista llega a un puerto, no a un puerto, a una frontera. Es decir, las autopistas no han sido construidas para unirnos hacia las fronteras colombianas, sino, como lo dije alguna vez, de acuerdo al valor por kilómetro de la 4G, para valorizar las tierras de los dueños del capital en Colombia. Ejemplo, la doble calzada entre el Poblado y el aeropuerto en Río Negro, en Antioquia. Ejemplo, las dobles calzadas que rodean a Bogotá. Hay una por allá en el norte, entre Barranquilla y Cartagena, para condominios ricos, para segunda vivienda de turistas. Tenemos la costosísima, porque delegaron en el Estado la solución de los problemas de invierno en la doble calzada de Bogotá a Villavicencio, pero Villavicencio no pasa. Y solo nosotros estamos intentando llegar desde el norte del Cauca hasta la frontera con Ecuador. Todavía no se ha abierto la licitación. Espero que podamos. Pero es la visión de cómo los planes se han centralizado. Si esto ha sido así, al territorio le queda lo menor de la inversión pública. Las carreteras de La Paz,
las carreteras que pueden rescatar una región, voy a hablar, la carretera al Catatumbo, no tiene ni un estudio. Yo la coloqué como prioridad. Los funcionarios del Ministerio de Trabajo la escondieron en los escritorios porque le quitábamos plata a las 4G. La carretera al mar desde Popayán, por diversos vías, al mar, Popayán no tiene una salida al mar. Salir al mar desde Popayán es bajar al litoral Pacífico y la población allí es negra totalmente. Popayán no le ha interesado conectarse con ese territorio. No me refiero a la población total de Panamá, de Popayán, sino a sus élites. Lo mismo ha sido sucedido en otros territorios, pero la carretera al Catatumbo es clave. Porque ¿cómo se le pide al campesinado del Catatumbo que abandone sus cultivos ilícitos, bastantes que hay allí? Si al sembrarse cultivos lícitos tendrían 12 horas para salir a una carretera colombiana. ¿Cómo puede competir un cultivo lícito con esta distancia en transporte, dado que la cocaína pues sale en mulo, no necesita carretera? Generalmente sale en barco, en canoa, en lancha, y tienen a 1 hora en el Catatumbo el agua en el Golfo de Maracaibo. O se va caminando, no tiene mayor esfuerzo. Por eso pulula esto de organizaciones cada vez más dependientes del narcotráfico. Es un tránsito de una violencia a otra. La violencia insurgente ha dado pie, por no hacer un corte de paz real, permanente del Estado, ha dado pie a una violencia narcotraficante, basada en la codicia, basada en las economías ilícitas que crecen en el mundo. Ya no es solo cocaína, ahora es oro, es además coltán, es además armas, es además personas, mercenarias cuando son hombres, mujeres y niñas que esclavizan, es inmigrantes, acabamos de conocerlo, eso no lo conocíamos, por el Darién, y va llenando completamente las arcas de organizaciones ilícitas que con eso no solo enriquecen capos, sino compran y compran y compran armas nuevas y contratan personas que ya saben de armas, y entonces nuestro esfuerzo de paz se evapora. Luego hoy concretar la paz realmente tiene que ver con cómo el territorio excluido de Colombia se vuelve un territorio incluido y que progrese. Esto se le ha explicado a Estados Unidos, se le ha explicado a China, se le ha explicado a Europa. Ayúdenos porque no es tan difícil. Cuando uno piensa en carreteras, claro, ligar Nariño en una doble calzada hasta Bogotá vale muchísimos millones. Pero ligar Tumaco con China o con California no vale casi nada. Es una mirada diferente, mirar el mundo de manera diferente. Porque no hay una sola montaña entre Tumaco y China o entre Tumaco y California, por poner solo 2 países de ejemplo. El transporte de Tumaco a China o a California es más barato que el transporte de Tumaco a Bogotá. Simplemente mirarnos como el centro del mundo que somos. Habría que hacer un ensayo geométrico, pero parece que somos nosotros el único país que en distancia más corta puede juntar 5 continentes, incluido en América, América del Norte y América del Sur. Yo le llamo corazón del mundo. Pero ser centro geométrico del mundo, no digo equidistante, pero la más corta distancia a 5 continentes, es una ventaja en telecomunicaciones, es una ventaja en producción, es una ventaja en comercio y es una enorme ventaja cultural. Y el territorio excluido está al borde de los grandes ríos de Colombia, si los miramos en la Orinoquía o en el Amazonas, con poca población, o en el litoral Pacífico y litoral Caribe, cerca al mar. Otra concepción podría integrar los territorios, si el mundo ayudara. Porque obviamente necesitamos unos pares que no son Colombia para poder solucionar este tema. El mundo dice ayudarnos, yo respeto eso, pero en el momento de este tipo de proyectos concretos no aparece mucho. Sí, las culpas, ¿no? Porque nunca se mira quiénes son consumidores, países consumidores y qué hacen frente al consumo, sino sobre los productores, pero no voy a entrar a esta discusión que es actual. El tercer elemento es la verdad, y finalizo. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas decidió excluir la verdad, hasta donde de su cuidado, no del acuerdo, el acuerdo está firmado. Pero es decir, más o menos decidió excluir de la declaración unilateral de Estado la verdad. No la van a cuidar, no la van a auditar, no la van a verificar. Esto es lógico. Todos aquí hemos aprendido que verdad, reparación y justicia son bases del perdón. Y el perdón de la víctima es un inicio de no círculos de violencia, sino círculos de paz. Tocó alguna vez ser conferencista sobre un filósofo que se llama Derrida, que decía que como las revoluciones hay momentos específicos, muy de vez en vez, de perdón social, que no es perdón jurídico, que tampoco es perdón divino. Es un perdón inmanente a las sociedades por medio del cual procesos de división y violencia muy intensos son superados rápidamente porque se producen. Yo siempre he colocado como ejemplo la Francia después de Hitler. Divididos que sí estaban, unos con Hitler, otros con que no, o se hubieran podido matar entre los dos bandos, media Francia en un lado, media Francia en el otro. Y ¡puf! Hoy ni se habla del tema.
Simplemente decidieron no golpearse por las posiciones que habían tomado con armas, porque estaban armados, y construir una Francia unificada, que hasta hoy, mal que bien, existe, con todos los problemas contemporáneos. Nosotros no hemos podido hacer eso. Ni siquiera en la construcción de la República Colombiana, en la época de la independencia, hemos logrado este tipo de procesos de unificación total como nación. La nación aún está por construirse. Si me preguntan por qué, porque una nación se construye con su campesinado. Y el Estado colombiano tradicionalmente ha sido ese enemigo del campesinado. Si a mí me obligasen a tirar bombas sobre el campesinado, pues tendríamos un campesinado enemigo y una nueva violencia profunda, una más. Hemos cuidado que el campesinado sea nuestro aliado, y en eso hemos ganado espacios importantes, pero aún no es suficiente. La verdad ha sido excluida de la declaración unilateral de Estado, no por voluntad de Colombia. Lo que ha sucedido es que los Estados Unidos le pidió a los países miembros del Consejo de Seguridad que excluyeran la verdad. ¿Por qué Estados Unidos no quiere la verdad? De Colombia. Porque estamos hablando de nuestros procesos internos de violencia, no estamos hablando de más. Y tendría que ver con que al frente del Estado han estado sectores, dueños de tierras, cómplices del genocidio, que no quieren la verdad. En estos 2 o 3 días ha aparecido como una hecatombe allí, porque no fue la JEP, fue un tribunal ordinario, llaman los juristas, el que después de décadas de estar presentando pruebas sobre el papel dentro del paramilitarismo del señor Santiago Uribe Vélez, no fue el procedimiento de la JEP, fue el procedimiento ordinario, pero años y años después, el que ha mostrado una segunda condena, que casi es definitiva, de 28 años, por matanzas. No es por simples robos, por matanzas. La laguna llena de Caimanes en el sur de Antioquia, donde cayeron los desaparecidos de la Universidad de Antioquia y otros centenares más. O la manera como centenares de personas en la región de La Carolina, en el norte, en los llanos de Cuiba, también desaparecieron y murieron, porque en ambos existían grupos de limpieza, preludio de las convivires, preludio del paramilitarismo, con alianzas entre comerciantes y hacendados fundamentalmente, y algo, miembros del Estado, y en ambos grupos estaba, en el del sur, el señor Fabio Vázquez Ochoa y sus hermanos, y sus primos, en el del norte, el fundador del paramilitarismo en Córdoba, pero un nombre común, que era el hermano del gobernador de Antioquia, y después presidente de la República. Estos son temas de la verdad, pero la demora en conseguir estos temas, que debió ser más que Santiago Uribe fuera a confesar a la JEP, con los beneficios que daba la JEP, y se pudiera establecer unos mecanismos de perdón social después del juicio de la JEP, pues no se presentan porque la JEP ha sido destruida, amilanada y debilitada por sentencias de la Corte Constitucional, que le excluyó el que pudieran ir narcos, el que pudieran ir paramilitares, el que pudieran ir lo que llaman los terceros, y entonces solo van militares y guerrilleros de la FARC, y aquí queda una verdad truncada. Porque los verdaderos dueños de la guerra no son los que se han puesto el uniforme, de uno u otro lado, son los dueños del poder. Entonces la sentencia de la Corte Constitucional exculpa a la gente del poder de la violencia, no la investiga, no permite que la JEP la investigue, y cae solo en la medida en que la justicia ordinaria logra, de vez en vez, procesos de juicio, mientras que en fila los que han portado el uniforme pasan por los tribunales de la JEP. Es una verdad fragmentada y la verdad solo se establece en procesos de la base de la violencia y no de la autoría o intelectual. Y aquí concluyo estos 3 temas, son los vacíos que hay, en mi opinión, y es donde hay que impulsar hacia adelante. Los grupos que hoy hacen violencia pueden disminuir si el territorio se incluye, pueden disminuir si hay verdad, e indudablemente como parte del territorio en donde hay tierra fértil puede disminuir si las tierras dejan de ser improductivas en manos de hacendados que lavan dólares del narcotráfico y pasan a manos labriegas de campesinos que están dispuestos a sembrar allí la yuca, el maíz, los alimentos de Colombia y más allá, porque podemos alimentar todo el Caribe y porque podemos ir más allá a alimentar parte de la sociedad mundial, porque somos un país con vocación agraria, industrial y turística, y si se juntan esas vocaciones podemos tener un desarrollo bastante envidiable para el enriquecimiento del conjunto de la sociedad y no solo de una minoría. Luego el camino de la paz está en la mitad, más o menos así podríamos, no solo del acuerdo de paz, sino de la paz real de Colombia. El acuerdo de paz fue un avance que se ha venido perdiendo en el tiempo, fundamentalmente por quienes quisieron hacer triste la paz. Le hicieron un daño, pero no lo acabaron. El hecho de que hayamos llegado ha permitido volverlo a rescatar y reimpulsar. Pero solo las decisiones políticas de la sociedad colombiana determinarán, como lo han hecho en el inmediato pasado, la suerte de pensar que es posible y real la paz de Colombia y que no estamos condenados a 100 años de soledad a través de círculos permanentes de venganza y de violencia.
Gracias por haberme escuchado, muy amables.